¿Has mirado alguna vez al cielo estrellado en una noche de verano? Cuando miramos al cosmos, se nos plantean preguntas existenciales. ¿Estamos solos entre las estrellas? ¿Hasta dónde llega nuestro universo? ¿Qué misterios encierra? ¿Qué se oculta en el límite de lo que podemos observar? Estas preguntas, tan aterradoras como fascinantes, están más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y por desgracia, probablemente nunca encontremos todas las respuestas. Pero los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos de las últimas décadas nos han abierto los ojos. Nuestra visión y comprensión del universo son limitadas, y el universo está lleno de sorpresas. Agujeros negros, exoplanetas, estrellas vampiro, supernovas, cometas, nebulosas, materia oscura. Sí, el espacio está lleno de curiosidades, cada una más sorprendente que la anterior. Estimado viajero, muy buenas. Hoy nos embarcamos en un viaje a los misterios de nuestro universo. Antes de partir hacia una nueva aventura, piensa en darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Dentro de nuestro sistema solar hay cuerpos celestes que encierran muchos misterios. ¿Por qué Marte, nuestro gemelo, carece prácticamente de atmósfera y de campo magnético global? Quizá nunca lo tuvo. Sin embargo, el satélite MAVEN, lanzado en 2013, estimó que Marte sí tuvo un campo magnético comparable al de la Tierra durante sus primeros 3.700 millones de años de existencia. Esta repentina desaparición del campo magnético podría explicar por qué gran parte del agua marciana también se desvaneció. El caso de Plutón también animó el debate hace unos años. Considerado originalmente el 9º planeta del sistema solar, Plutón es reconocido actualmente como un planeta enano. Es el mayor cuerpo de esta categoría de objetos estelares, por delante de Eris, Ceres y Makemake, otros 3 planetas enanos que orbitan Neptuno, el segundo del cinturón de asteroides y el tercero del cinturón de Kuiper. Sí, nuestro sistema solar es fascinante, pero no es nada comparado con las rarezas que acechan a la inmensidad del cosmos. Así que prepárate para un viaje único a los confines de nuestro universo. Pero cuidado, en tu viaje te cruzarás con objetos tan peligrosos como su poder. Descubrirás zonas que aún desconciertan a los astrónomos, pasando por lugares donde ya no se aplican las leyes de la física, tal y como las conocemos. Esta aventura nos llevará hasta los límites del universo observable, de 14.000 millones de años de antigüedad. ¿Estás preparado? Tu viaje al cosmos comienza ahora. Nuestro universo tiene unos 14.000 millones de años, pero nuestra Vía Láctea nació casi al mismo tiempo. De hecho, la investigación científica ha permitido estimar su edad observando los cuerpos más antiguos que contiene. Este es el caso de la estrella HE 1523-0901, una de las más antiguas de nuestra galaxia. Con una edad de 13.200 millones de años, esta gigante roja se encuentra a 7.500 años luz de la Tierra. Esta noticia sorprendió a los científicos, entre ellos la astrónoma Anna Frebel y su equipo, que lo descubrieron en 2007. Sin embargo, solo 6 años más tarde, le llegó el turno a la estrella HD 140283. No está clara su antigüedad. Las mediciones realizadas con el satélite Hubble llevaron a la conclusión de que podría tener 14.500 millones de años, es decir, más que el universo observable. Pero teniendo en cuenta la incertidumbre de los resultados y las nuevas mediciones, esta estimación se sitúa ahora entre 13.200 y 13.700 millones de años.
Otro fascinante descubrimiento sobre HD 140283 pone en duda su origen. Teniendo en cuenta su elevada velocidad de rotación y su ubicación, los investigadores han planteado una hipótesis. Es posible que la estrella no se formara en la Vía Láctea, sino que naciera en una galaxia enana cercana. La galaxia enana en cuestión habría colisionado entonces con la nuestra y habría sido devorada, dándonos algunas de las estrellas que albergaba. Sin embargo, HD 140283 ya no es la estrella más antigua jamás observada. Ese título corresponde a una estrella supermasiva nacida solo 600 millones de años después del Big Bang. Su nombre es demasiado complejo para mencionarlo, por lo que los astrónomos se refieren a ella como la estrella de Matusalén. Situada a solo 200 años luz de nuestro sistema solar, es la estrella más antigua que hemos visto hasta la fecha. Las posibilidades de encontrarlo eran escasas, pero esta hazaña fue posible gracias a las imágenes tomadas por el telescopio SkyMapper. Para estimar su edad, los científicos utilizaron su contenido en hierro. De hecho, el signo revelador de que la estrella es tan antigua es la ausencia total de cualquier nivel detectable de hierro en el espectro de la estrella. De hecho, hasta unos pocos millones de años después del Big Bang, no se formaron elementos más pesados como el hierro en los núcleos de las primeras estrellas. La explosión de estas estrellas en supernovas permitió así la difusión de nuevos átomos por todo el universo. Gracias a este descubrimiento, sabemos que la Vía Láctea es casi tan antigua como el propio cosmos. En los casi 14.000 millones de años de su existencia, miles de millones de estrellas han nacido y muerto en su interior. El efecto de su fuerza gravitatoria ha permitido la creación de complejos sistemas solares y planetarios como el nuestro. Sistemas que están mucho más cerca de lo que cabría esperar. Este es el caso de Próxima Centauri. Si este nombre te suena, no es sin razón. Próxima Centauri es la estrella más cercana a nuestro Sol jamás descubierta. Pero con la tecnología que tenemos hoy, es imposible alcanzarlo. Imaginemos que conduces un transbordador espacial a 100 km/h. Para llegar a Próxima, necesitarías 60 millones de años. Ahora bien, si tuvieras la posibilidad de viajar a la velocidad de la luz, el tiempo de viaje sería más aceptable, algo más de 4 años. Situada a casi 40.000 billones de kilómetros del Sol, es una estrella pequeña y débil en comparación con la nuestra. Próxima es unas 8 veces menos masiva y 20.000 veces menos brillante que el Sol. En cuanto a su tamaño, se estima que es 7 veces menor. Pertenece a la categoría de las enanas rojas. Las enanas rojas son las estrellas más comunes de nuestra galaxia. Constituyen alrededor del 80% de las estrellas de nuestra galaxia, un total de 240.000 millones, de los 300.000 millones de estrellas de nuestra Vía Láctea. Y lo que es aún más sorprendente, las búsquedas de exoplanetas cercanos al nuestro han revelado que 3 cuerpos relativamente masivos orbitan alrededor de nuestro pequeño vecino. Estos planetas se denominan Próxima b, c y d, respectivamente. Por desgracia, estos nuevos mundos no parecen ser candidatos ideales para la aparición de la vida, tal y como la conocemos. Debido a su fuerte e inestable campo magnético, las erupciones solares son frecuentes en Próxima Centauri. Así, aunque Próxima b se encuentra en la zona habitable de su estrella, las posibilidades de que albergue formas de vida siguen siendo escasas. Otra característica sorprendente de Próxima Centauri es su relación con otras 2 estrellas cercanas.
Estas estrellas dobles se conocen como Alpha Centauri A y B, y junto con Próxima, Alpha Centauri C, forman un inusual sistema solar. No muy lejos de la Tierra hay otros sistemas planetarios igualmente creíbles que alimentan las creencias en la vida extraterrestre. Si eres aficionado a la ciencia ficción, quizás conozcas la serie Babylon 5. En ella, la estación espacial del mismo nombre se encuentra en el sistema Epsilon Eridani. Pero este sistema no se inventó para el guión. Existe de verdad. Situada a 10,5 años luz, la enana naranja de su centro es la 10ª estrella más cercana a nosotros. Más masivas y brillantes que las enanas rojas, estas estrellas siguen siendo menos imponentes que las enanas amarillas, como nuestro Sol. Según las estimaciones de los astrónomos, la estrella tiene 800 millones de años. Es, por tanto, un recién nacido entre las maravillas del cosmos. Esta estrella nos da una idea de cómo era nuestro Sol tras solo unos pocos millones de años de existencia. Pero eso no es todo. Tras su observación, los astrónomos han descubierto la existencia de un notable exoplaneta. Un gigante gaseoso 1,5 veces más masivo que nuestro Júpiter, y situado a casi 3,5 unidades astronómicas de su estrella. Es decir, 3,5 veces más lejos que la Tierra del Sol. Entre la estrella y su planeta hay un cinturón de polvo, asteroides y otros desechos cósmicos. Lo mismo ocurre fuera de la órbita del planeta. Este segundo cinturón contendría cuerpos más fríos, como los cometas. Esta disposición particular no es muy diferente de la de nuestro propio sistema solar. Entre Marte y Júpiter hay un anillo de cuerpos de baja masa conocido simplemente como cinturón de asteroides. Y fuera de la órbita de Neptuno se encuentra el famoso cinturón de Kuiper, poblado de cometas. El sistema Epsilon Eridani es de gran interés para los científicos porque nos da una buena idea de cómo pudo ser nuestro sistema solar al principio de su formación. Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones para detectar otros planetas que han escapado a las mediciones de los astrónomos. Nuestra Vía Láctea alberga muchas enanas rojas, enanas naranjas y enanas amarillas, pero también hay algunas estrellas mucho más impresionantes. Se trata de cuerpos de tamaño fenomenal que siguen creciendo hasta engullir cualquier planeta que tenga la desgracia de estar cerca de ellos. Estas estrellas se denominan gigantes rojas. Algunas de ellas son visibles desde la Tierra y a veces son fuente de mitos sobre las constelaciones. Es el caso de Arcturus. Observable desde el hemisferio norte de nuestro globo, es la estrella más brillante de la constelación de Bouvier. Aunque su masa es equivalente a la del Sol, su luminosidad es 300 veces mayor. Pero, ¿cómo llegó Arcturus hasta allí? Pues bien, la estrella ha consumido todo el hidrógeno de su centro para atacar al hidrógeno de las capas exteriores. Entonces comenzaron las reacciones de fusión nuclear, que consumieron helio para sintetizar elementos más pesados. Como resultado de estas reacciones, la estrella ganó en volumen, pero perdió densidad y temperatura. Desde entonces, su radiación tiende al rojo, de ahí su nombre. Al final del proceso de combustión, la gigante roja dará paso a una enorme nube de gas con una enana blanca en su centro. Estas nubes se conocen como nebulosas planetarias. A nuestro Sol le espera un destino similar dentro de unos 4.000 o 5.000 millones de años. Observando nuestro cielo, los astrónomos han identificado más de 1.000 enanas blancas en nuestra galaxia, pero algunas estimaciones sitúan la cifra en decenas de miles de millones. Volvamos a Arcturus.
Además de su enorme tamaño, esta estrella resulta intrigante por su órbita. Situada en el llamado halo de la Vía Láctea, se mueve en un plano muy inclinado, a diferencia de la mayoría de las demás estrellas. Por tanto, no está centrado en el disco de la Vía Láctea como nuestro Sol. En la actualidad, sabemos que unas 30 estrellas orbitan en este plano concreto. Juntos forman el Grupo Arcturus. Una de las razones de este comportamiento inusual es que se cree que las estrellas de este grupo proceden de otra galaxia que colisionó con la nuestra hace 5.000 millones de años. En cualquier caso, Arcturus dejará de ser visible a simple vista dentro de unos cientos de miles de años. Arcturus es una gran estrella, pero no es nada comparada con VY Canis Majoris, hipergigante roja situada en la constelación de Canis Major, a unos 3.900 años luz de la Tierra. Se considera una de las mayores estrellas conocidas del universo observable, pero también es la mayor estrella de nuestra galaxia. Las últimas estimaciones indican un tamaño monstruoso, 2.200 veces el de nuestro Sol. Si ocupara el lugar de nuestro Sol en nuestro sistema solar, se extendería entre las órbitas de Júpiter y Saturno. Comparado con él, nuestro Sol, tan enorme a nuestros ojos, sería una mera mota de polvo. VY Canis Majoris también es muy brillante. Emite unas 400.000 veces más luz que el Sol. Sin embargo, ni siquiera los gigantes son eternos, y esta estrella hipermasiva está muriendo gradualmente. Como es muy inestable, pierde enormes cantidades de materia segundo a segundo. Por ello, no se espera que su vida útil supere el 1.000.000 de años. Dentro de 100.000 años, VY Canis Majoris explotará en una gigantesca supernova. Sí, VY Canis Majoris tiene un tamaño aterrador. Pero al acecho en el cosmos hay estrellas aún más masivas que irradian a través del universo observable. Tal es el caso de R136A1, una estrella masiva situada en la nebulosa de la Tarántula. En esta región del cosmos, las estrellas crecen como setas al borde de los caminos rurales. Esta guardería estelar se encuentra en la Gran Nube de Magallanes, galaxia enana muy próxima a la Vía Láctea, detrás del Gran Perro y Sagitario. Al igual que la Luna es un satélite de la Tierra, podemos decir que estos embriones de galaxias son satélites de nuestra Vía Láctea. R136A1 es, por tanto, la estrella más masiva conocida en nuestro universo. Se calcula que su masa es 230 veces superior a la del Sol y que emite 5 millones de veces más luz. Si comparásemos nuestro Sol con esta estrella, no sería más brillante que la luna llena. Este brillo sin precedentes indica que la estrella está perdiendo cantidades alucinantes de material a cada instante. Tomando estos datos a la inversa, se estima que el R136A1 debió pesar 300 veces la masa del Sol en el momento de su nacimiento. Un récord tan fascinante como aterrador, que hace añicos nuestras creencias sobre el tamaño máximo de las estrellas en el momento de su descubrimiento. Pero, como VY Canis Majoris, su vida será corta. Este gigante entre gigantes probablemente no brillará durante más de 4 millones de años. En la escala del universo, eso es solo un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegue al final de su vida, podría explotar en un espectáculo cósmico de fuegos artificiales de enormes proporciones, una supernova. Afortunadamente, hay pocas estrellas hipermasivas en nuestra galaxia.
Pero hay objetos celestes aún más raros y peligrosos que estos gigantes fundidos. Objetos tan masivos que nada puede escapar de ellos, ni la materia ni la luz. Se trata, por supuesto, de agujeros negros. Desde hace varios años, se sabe que la mayoría de las galaxias tienen un agujero negro hipermasivo en su centro. La nuestra no es una excepción. En 2002, un grupo de astrónomos utilizó observaciones de alta resolución realizadas con el telescopio Keck y el VLT para detectar este abismo cósmico. Observando el movimiento de las estrellas del centro de nuestra galaxia, descubrieron que algunas de ellas sufrían aceleraciones anormales. Esto solo podía significar una cosa: un objeto invisible con una fuerza de gravedad increíble debe estar cerca. Este descubrimiento fue una prueba directa de la existencia de agujeros negros supermasivos. La hipótesis ya había sido formulada por Albert Einstein a principios del siglo XX, a raíz de sus trabajos sobre la relatividad. Sin embargo, el genio austríaco no creía en la existencia de tales objetos. Para entender cómo las teorías de Einstein predijeron la existencia de los agujeros negros, tenemos que fijarnos en un dato físico llamado tasa de libración. Este valor nos indica a qué velocidad debe desplazarse un cuerpo para escapar del campo gravitatorio de una estrella cuya masa y radio se conocen. Si llevamos el razonamiento más lejos, comprendemos que para una estrella de densidad extrema, la velocidad de liberación es superior a la de la luz. Sin embargo, la teoría de la relatividad general nos dice que esta velocidad es una constante universal y que nada puede superarla. Por tanto, se supone que para una estrella con un radio muy pequeño en comparación con su masa, sería capaz de engullir la luz. Así surgió la hipótesis del agujero negro. Hoy se acepta su existencia y se sigue investigando para descifrar sus misterios. De hecho, nuestra comprensión actual de los agujeros negros es limitada. Sabemos que estos objetos celestes son extremadamente masivos y compactos. Su atracción gravitatoria es tan fuerte que nada, ni siquiera los fotones, pueden resistirse a ella. Algunas de ellas se forman cuando mueren estrellas supermasivas. El núcleo de estas estrellas colapsa sobre sí mismo en un cataclismo en el que intervienen fuerzas prodigiosas. Así es como surgen los agujeros negros estelares. Pero los agujeros negros estelares, aunque impresionantes, palidecen en comparación con sus primos. Aunque la masa de un agujero negro estelar nacido de las cenizas de una estrella puede ser de 10 a 20 veces la del Sol, esto no es nada comparado con los 40.000 millones de masas solares que pueden llegar a tener los agujeros negros supermasivos. Sagitario A asterisco, situado a 27.000 años luz de la Tierra, es el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Con una masa de unos 4 millones de veces la del Sol, nuestra estrella parece diminuta. Sin embargo, comparado con estos monstruos del cosmos, ni siquiera nuestro propio agujero negro galáctico, aunque inmenso, es rival. Se dice que M87 asterisco, como se denomina, tiene una masa equivalente a 6.500 millones de veces la del Sol. Así, M87 asterisco tendría una masa 600 veces mayor que Sagitario A asterisco. Pero, ¿cómo llegaron a existir estos gigantes que habitan en medio de la mayoría de las galaxias? Esta cuestión es actualmente objeto de acalorados debates en la comunidad científica. Algunos creen que originalmente eran agujeros negros estelares que evolucionaron por acreción de materia a lo largo de varios miles de millones de años. Sin embargo, muchos investigadores rechazan esta hipótesis. Argumentan que no hay suficiente materia disponible en las proximidades de los agujeros negros para garantizar dicha expansión.
Otros creen que estos abismos se formaron en los albores de nuestro universo, cuando era mucho más caliente y denso. Quizá sepamos más en los próximos años. Otro aspecto fascinante de los agujeros negros es lo que se conoce como horizonte de sucesos. Se trata de una región alrededor del agujero negro en la que la gravedad es tan fuerte que resulta imposible escapar de su atracción. Esta frontera separa así el mundo observable del corazón del agujero, permitiéndonos solo hacer conjeturas sobre su naturaleza. No se trata de un límite físico como un muro o una barrera, sino de una zona del espacio de la que todo lo que cae dentro es inevitablemente engullido. Más allá de este punto, ya no se aplican las leyes de la física descritas por la teoría de la relatividad. Sin embargo, si atravesara el horizonte de sucesos y sobreviviera al viaje, es probable que su cuerpo sufriera un fenómeno de espaguetización. Es un término gracioso para algo que es mucho menos gracioso. En la Tierra, la gravedad es lo bastante fuerte como para sujetarnos, lo suficientemente fuerte como para mantenernos en el suelo, pero no lo suficiente como para marcar la diferencia en la atracción entre nuestras cabezas y pies. Sin embargo, esto es precisamente lo que ocurriría si te acercaras demasiado a un agujero negro. La mera distancia entre la parte superior e inferior de tu cuerpo sería lo suficientemente fuerte como para estirar tu cuerpo como una larga cuerda. Además, en el horizonte del agujero negro se considera que el espacio y el tiempo se vuelven infinitos. Una de las hazañas del genio Albert Einstein fue demostrar que el espacio, al igual que el tiempo, son dimensiones anidadas que pueden doblarse. Así, la increíble densidad de los agujeros negros curva el espacio y dilata el tiempo de forma espectacular. Al acercarse al centro de un agujero negro, el tiempo se ralentiza hasta casi detenerse en el horizonte. Es difícil imaginar qué hay en el fondo de ellas. Nuestra comprensión actual de las cosas nos lleva a creer que allí se esconde una singularidad. Esta singularidad se refiere a un punto de densidad infinita que provoca una curvatura del espacio-tiempo que también es infinito. Como puedes imaginar, esta imagen no agrada a los científicos. Por ello, intentan desentrañar el misterio del corazón de los agujeros negros apelando a las diversas teorías de la mecánica cuántica. Por desgracia, aún no se ha llegado a una conclusión satisfactoria. Sin embargo, nuestras observaciones de los agujeros negros han revelado algo bastante sorprendente. Estábamos explicando que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de un agujero negro. La luz es una onda electromagnética, por lo que los agujeros negros no pueden emitir radiación. Sin embargo, un brillante científico consiguió demostrar lo contrario en 1974. Se llamaba Stephen Hawking. Demostró que los agujeros negros emiten radiación y que ésta forma parte de su naturaleza. Aunque esta radiación es indetectable con los medios actuales porque es extremadamente débil, varios expertos confirman su existencia. Para explicar esta paradoja, debemos recurrir una vez más a la mecánica cuántica. Gracias a la mecánica cuántica, Hawking pudo demostrar que los agujeros negros emiten efectivamente radiación, ahora llamada radiación de Hawking. Se trata de una radiación térmica causada por fluctuaciones cuánticas en el espacio-tiempo alrededor del agujero negro. Estas variaciones conducirían a la creación de partículas virtuales separadas en dos grupos. El primer grupo sería absorbido por el agujero negro, mientras que el otro escaparía de él, generando así la famosa radiación. Aunque los agujeros negros aún no han desvelado todos sus misterios, siguen siendo objetos de fascinación que han dado lugar a numerosas teorías. Portales interdimensionales, el origen del Big Bang,
agujeros de cristal, la puerta al multiverso. Una cosa es cierta, se sigue hablando de estos abismos espaciales. Nuestra galaxia alberga muchas cosas que despiertan nuestra curiosidad. Se calcula que solo en nuestra galaxia hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, pero también entre 100.000 y 200.000 millones de exoplanetas. Así que aún estamos en las primeras fases del descubrimiento. Sin embargo, también sabemos que la Vía Láctea es solo una gota en el océano de otras galaxias de diversos tamaños y formas. Se calcula que el universo observable contiene 2.000 billones de galaxias. Y, sin embargo, el universo observable no es más que una mota de polvo. De hecho, el universo entero podría contener 13 millones de veces el universo observable. Con tantos cuerpos en el universo, sería lógico pensar que al menos uno de ellos contendría una forma de vida, como la que existe en la Tierra. Algunos creen incluso que la vida podría ser mucho más diversa de lo que podemos imaginar. Es posible que dentro de nuestra propia galaxia haya decenas de miles de sistemas planetarios con formas de vida primitivas y complejas, extraterrestres con razón y capacidad de pensar e interactuar en sociedades complejas. Desgraciadamente, no hay pruebas directas de que exista vida en otro lugar que no sea la Tierra. Pero si la vida es potencialmente tan abundante en el cosmos, ¿por qué nunca hemos encontrado al menos un ser vivo fuera de nuestro planeta? Esta cuestión, que obsesiona por igual a astrobiólogos y astrónomos aficionados, se conoce como la paradoja de Fermi. Enrico Fermi fue un físico estadounidense de origen italiano que, entre otras cosas, trabajó en física nuclear durante la primera mitad del siglo XX. Ganó el Premio Nobel de Física en 1938 y también se interesó por el número de planetas del universo. Tras hacer algunas estimaciones, llegó a la conclusión de que la probabilidad de que seamos la única forma de vida del universo es ridículamente baja. A continuación formuló una pregunta. Si hubiera civilizaciones extraterrestres, sus representantes ya deberían estar con nosotros. ¿Dónde están entonces? Esto resume bastante bien la paradoja de Fermi. Para responder a esta pregunta, muchos científicos han planteado hipótesis. Una de las más comúnmente aceptadas es que las distancias entre planetas de una misma galaxia son tan grandes que sería imposible recorrerlas. Incluso viajar a la velocidad de la luz llevaría demasiado tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Otros argumentan también que los recursos son demasiado limitados para colonizar otros planetas viajando por el espacio. Incluso si progresáramos colonizando planetas sucesivamente, muchos de ellos serían demasiado inhóspitos o demasiado pobres en ciertos materiales para servir de puntos de escala para una expansión de este tipo. Por último, algunos creen que una forma de vida capaz de viajar rápidamente de planeta en planeta no tendría ningún interés en venir a la Tierra a conocernos. Para estos seres de otros lugares, no seríamos más evolucionados que meras bacterias. Pero soñar es propio de la naturaleza humana. Nuestra sed de conocimiento alimenta un ardiente deseo de conocer gente de otro mundo. Así que, aunque la probabilidad de que la raza humana se encuentre alguna vez con extraterrestres sea baja, siempre buscaremos su presencia en los confines del universo. Si no hemos descubierto homólogos alienígenas a pesar de todas nuestras investigaciones, hay cosas más extrañas, pero también más peligrosas que los científicos han observado al escudriñar el cosmos. Descubrimientos aterradores, como la existencia de agujeros negros y otros fenómenos de proporciones cataclísmicas. Como ya se ha explicado,
La muerte de algunas estrellas masivas puede dar lugar a agujeros negros estelares. Pero a veces las cosas salen de otra manera, dando lugar a un acontecimiento mucho más espectacular: una supernova. Las supernovas son explosiones estelares muy violentas que se producen al final de la vida de una estrella masiva. Existen dos tipos de supernovas: las de tipo 1A y las de tipo 2. Las supernovas de tipo 1A se producen cuando una estrella de neutrones acumula demasiada materia a su alrededor, a menudo procedente de una estrella vecina. Esta ganancia de materia continúa hasta que se desencadena una reacción de fusión nuclear en cadena que provoca la explosión de la estrella. Estas explosiones son extremadamente brillantes y todas emiten aproximadamente la misma cantidad de luz. Esta constante permite a los científicos medir su distancia con bastante precisión. Las supernovas de tipo 2 se forman cuando el núcleo de una estrella masiva colapsa bajo su propio peso, desencadenando una explosión que destruye la estrella. Las supernovas de tipo 2 son aún más brillantes que las de tipo 1A, pero la cantidad de luz que emiten varía considerablemente de una explosión a otra. Estos estampidos cósmicos son acontecimientos de una violencia única. Afortunadamente, las probabilidades de que alguna vez nos veamos afectados por una son escasas. Aunque se producen una vez cada 3 segundos en el universo observable, son más raros en la Vía Láctea. Se estima que la frecuencia es del orden de 1 a 3 cada 100 años. También es importante comprender que, por debajo de su apariencia destructiva, las supernovas desempeñan un papel crucial en la evolución del universo. Al expulsar materia a distancias increíbles, permiten la propagación de elementos pesados que sirven para crear nuevas estrellas y planetas. Como dijo una vez el astrofísico Hubert Reeves, todos somos polvo de estrellas, porque los átomos que componen nuestros cuerpos y el mundo que nos rodea proceden de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Desde que sabemos que existen las supernovas, no se ha observado ninguna en nuestra Vía Láctea. Sin embargo, tal fenómeno ocurrió cerca de nosotros en el año 1604. SN 1604, como se la conoce científicamente, es más conocida como la supernova de Kepler. Permaneció visible en el cielo durante más de un año antes de desaparecer gradualmente. El astrónomo alemán Johannes Kepler creía que acababa de observar la aparición de una nueva estrella. Detalló este fenómeno sin precedente en un libro titulado Sobre la nueva estrella al pie de Ofiuco. Desde entonces, no se ha observado directamente ninguna otra explosión de este tipo en nuestra Vía Láctea. Sin embargo, es muy probable que haya ocurrido desde entonces. La segunda supernova más cercana que hemos visto es SN 1987A. Su luz alcanzó la Tierra el 23 de febrero de 1987 y fue observada pocas horas después por astrónomos profesionales y aficionados. Ocurrió en una galaxia cercana, la Gran Nube de Magallanes, a más de 160.000 años luz. Según análisis recientes, se trataba probablemente de una supernova de tipo 2, producida por la muerte de una supergigante roja. El estudio de estas últimas ha permitido conocer mejor la muerte de las estrellas y la forma en que propagan la materia por el cosmos. De hecho, algunos de los elementos de esta explosión han llegado hasta nosotros. Es el caso de los neutrinos, partículas elementales subatómicas con muy poca masa que apenas interactúan con la materia. SN 1987 permitió demostrar su existencia, haciendo avanzar la investigación en física de partículas. Así, incluso acontecimientos tan distantes pueden informar nuestra comprensión local del mundo. También es fascinante ver cómo una explosión tan grande,
conduce en última instancia a descubrimientos a escala subatómica. Aunque las supernovas son muy interesantes, no es aconsejable acercarse demasiado a ellas. Al igual que los agujeros negros, implican fuerzas enormes con consecuencias desastrosas. Por ejemplo, las supernovas de tipo 2, que son las más potentes pero también las más raras, emiten una luminosidad equivalente a 10.000 millones de veces la del Sol. Dicho de otro modo, la explosión de una sola estrella puede brillar más que toda la galaxia que la alberga. Este es el caso de la supernova SN 1999 EM. Situado a 25 millones de años luz de la Tierra, su luz en el rango visible equivale actualmente a 200 millones de veces la del Sol. Todo esto es impresionante, incluso aterrador, pero no es nada comparado con las hipernovas. Estas explosiones en particular son más calientes, más brillantes e incluso más destructivas. Se habla de hipernova cuando la explosión es del orden de 100 supernovas. La potencia liberada es entonces de 10 elevado a 46 julios. La Tsar Bomba, la bomba nuclear más potente jamás explotada, emitió solo 10 elevado a 17 julios. Así que era unas 100.000 billones de veces menos potente. Dicho de otro modo, si nuestras bombas nucleares tuvieran la fuerza de un movimiento de muñeca en comparación, las hipernovas serían tan potentes como 1 kilo de TNT. En esta categoría muy específica de explosiones cósmicas, hay una que supera absolutamente a todas las demás. Es la supernova más potente jamás detectada. Su nombre es ASASSN-15LH. Se trata literalmente de un asesino cósmico cuya magnitud supera con creces nuestra imaginación. Los científicos responsables de su descubrimiento explican que Assassin 15LH es la supernova más potente jamás descubierta en la historia de la humanidad. El origen de la potencia de la explosión de la energía liberada sigue siendo un misterio, ya que ninguna teoría física puede explicarlo realmente. Y por una buena razón. Cuando la explosión estaba en su punto álgido, esta hipernova brillaba 20 veces más que todas las estrellas de nuestra galaxia juntas. Este descubrimiento dejó boquiabiertos a los científicos. ¿Cómo pudo producirse un fenómeno de tal magnitud? Y sin embargo, pudieron observar la hipernova a pesar de que se encontraba a 3.800 millones de años luz. Todos los análisis concluyeron que el espectro luminoso de esta tremenda explosión no se parece en nada al de otras supernovas estudiadas anteriormente. En concreto, nos dicen que la estrella original debía de tener un bajo contenido en hidrógeno, algo que no ocurre en la mayoría de las estrellas que nos rodean. Una teoría es que Assassin 15LH es el resultado de la explosión de un tipo de estrella de neutrones particularmente raro, una estrella imantada. También conocido como magnetar, sería una estrella giratoria, con una velocidad de rotación de 1000 revoluciones por segundo, que convierte toda la energía de su rotación en luz. Otros científicos propusieron otra teoría para explicar las características extremas de Assassin 15LH. Se sabe que la mayoría de las supernovas observadas se encuentran en galaxias pequeñas y débiles. Es un signo de su génesis y de su intensa actividad. Las estrellas se forman y mueren más rápidamente en estas galaxias. La hipernova se produjo en una galaxia aún mayor y más luminosa que nuestra Vía Láctea. La segunda hipótesis es que no se trató de una explosión estelar, sino de un fenómeno inusual
en las proximidades de un agujero negro de masa extrema. En cualquier caso, los estudios en torno a este misterio continúan. Esperemos que se produzcan más descubrimientos fabulosos en los próximos años. Mientras que las supernovas de tipo 2 son el resultado del colapso de una estrella masiva, las de tipo 1 funcionan de forma diferente. Para que se produzcan estas explosiones es necesaria la presencia de una estrella de neutrones. Pero, ¿qué es exactamente una estrella de neutrones? De hecho, las estrellas de neutrones son objetos celestes muy compactos y densos que se forman cuando las estrellas masivas terminan su ciclo vital. Las estrellas más ligeras se convertirían en enanas blancas, mientras que las más pesadas podrían formar agujeros negros estelares. Estos gigantes acabarían colapsando bajo su propia gravedad, dando lugar a una compresión extrema de la materia. Esta compresión es tan grande que las dos partículas elementales, protones y electrones, acaban fusionándose para formar neutrones. Esta fusión nuclear produce mucha energía, lo que impide que la estrella colapse por completo, creando una estrella de neutrones estable. Las estrellas de neutrones tienen diámetros de unos pocos kilómetros, pero una masa comparable a la del Sol. Si se pudiera comprar una botella de 1 litro con el mismo volumen en una estrella de neutrones, la masa de esa botella sería de unos 1000 billones de toneladas. Eso equivale al peso de todas las cosas producidas por toda la humanidad. Desde ropa a envases, pasando por carreteras, puntos y rascacielos. Esta increíble densidad produce campos gravitatorios extremadamente fuertes, que pueden ser millones de veces superiores a la gravedad terrestre. También hay que señalar que las estrellas de neutrones no son muy brillantes, al menos en el espectro visible. Emiten luz, pero principalmente rayos X y rayos gamma. Al igual que las supernovas y los agujeros negros, existen varios tipos de estrellas de neutrones. Se agrupan principalmente en 2 categorías. Por un lado, tenemos los púlsares y por otro las estrellas de neutrones que producen estallidos de rayos gamma. Los púlsares emiten ráfagas de rayos X o gamma a intervalos regulares. Pueden compararse a una especie de sonar cósmico. Descubiertas por primera vez en 1967 por Jocelyn Bell y Anthony Hewitt, se han utilizado recientemente para demostrar la existencia de ondas gravitacionales. Un tipo particular de onda muy difícil de detectar que somete la materia a las leyes de la gravitación. Su existencia había sido predicha por la relatividad de Einstein, pero no se demostró hasta 2016, tras la colisión de un sistema binario de 2 agujeros negros. Este evento cósmico masivo generó ondas lo suficientemente fuertes como para ser detectadas en la Tierra, a pesar de encontrarse a 1.300 millones de años luz. También fue la primera prueba directa de la existencia de agujeros negros. Pero volvamos a nuestros púlsares. En la actualidad, hemos podido detectar unos 3000, principalmente en nuestra galaxia y en nuestras vecinas cercanas. La razón por la que los púlsares emiten ondas tan regulares es que estos cuerpos densos giran a una velocidad extrema. Su periodo de rotación varía entre unos milisegundos y unos segundos. Este periodo de rotación nos viene dado por la naturaleza de las ondas que emiten. Ondas de radio para las más lentas y rayos X o gamma para las más rápidas. En el caso de los púlsares que producen estallidos de rayos gamma, no se trata de uno, sino de 2 cuerpos. Estos 2 púlsares orbitan entre sí a gran velocidad, formando un sistema binario. Cuando colisionan, también crean una onda gravitatoria que puede detectarse desde la Tierra. Una explosión de rayos gamma es sin duda uno de los fenómenos más violentos del cosmos.
Al igual que las supernovas, produce una luminosidad miles de millones de veces superior al Sol. A veces, los estallidos de rayos gamma están asociados a ondas de radio de muy alta frecuencia. Son los denominados FRB. Son emisiones efímeras de radiación electromagnética intensa de origen extragaláctico. Los FRB se consideran fenómenos muy raros y enigmáticos, con solo unos 100 eventos detectados hasta la fecha. En nuestro viaje, hemos visto que el universo está lleno de objetos intrigantes. En cualquier momento, se producen acontecimientos de una potencia sin precedentes y actúan fuerzas incontrolables. Los agujeros negros son un buen ejemplo. Si estos objetos ya son misteriosos por su naturaleza incomprendida, hay un tipo muy especial que es aún más extraño. Se denominan cuásares. Es el acrónimo de fuentes de radio cuasiestelares. Son artefactos celestes muy luminosos y distantes que se encuentran en el corazón de ciertas galaxias. Estas galaxias se denominan activas porque sus centros producen una luminosidad que no tiene parangón en el cosmos, ni siquiera las supernovas. La teoría más probable es que los cuásares son el resultado de una gran acreción de materia alrededor de un agujero negro supermasivo. Partículas como el hidrógeno y el helio son fuertemente aceleradas por la gravitación. Esta alta velocidad les proporciona tanta energía que producen una radiación electromagnética intensa y cegadora. Tomemos el ejemplo del cuásar 3C273. Descubierta gracias a las fotos tomadas por el famoso telescopio Hubble, se cree que se encuentra a unos 2.400 millones de años luz de nuestra galaxia. Su prodigiosa luminosidad supera 1.000.000 de veces la del Sol. Eso es tanta luz como 1000 veces todas las estrellas de nuestra galaxia juntas. Esto convierte a 3C273 en uno de los objetos más brillantes jamás observados. En la actualidad, los cálculos de probabilidades sugieren que hay unos 100.000 millones de cuásares en el cosmos. Dado que todos los cuásares se encuentran a distancias cosmológicas de varios miles de millones de años luz, esto nos dice algo sobre la naturaleza de nuestro propio universo. En efecto, si el universo fuera estático y sin cambios desde su creación, tendríamos que observar estas prodigiosas fuentes de luz cerca de nosotros. Pero no es así. La inmensa mayoría de ellos se encuentran en los confines del universo observable. Este descubrimiento es, por tanto, un argumento de peso a favor de la teoría del Big Bang. La luz que nos llega de los cuásares es, en realidad, una imagen posterior de la formación de las galaxias hace varios miles de millones de años, es decir, poco después del Big Bang. Por tanto, nos dice algo sobre la formación del universo tal y como lo conocemos, pero también sobre la génesis de nuestra propia Vía Láctea. Dado que la Vía Láctea también contiene un agujero negro supermasivo, es probable que al principio de su formación hubiera un cuásar. Otra teoría, algo más inusual, intenta explicar la increíble luminosidad resultante de los cuásares. Según esta teoría, los cuásares son en realidad agujeros blancos, lo contrario que los agujeros negros. En lugar de absorber materia, los agujeros blancos la expulsan a gran velocidad. Este chorro acelerado de materia produciría entonces la luz característica de los cuásares. Pero para que esta hipótesis sea válida, requiere creer en la existencia de agujeros de gusano, puentes entre puntos del espacio-tiempo que permitirían viajar instantáneamente de un lugar a otro del universo. Los agujeros de gusano se encontrarían entonces en el centro de algunos agujeros negros
y surgirían en el corazón de los agujeros blancos, lo que explicaría por qué estos últimos rechazan tanta materia. Por desgracia, los agujeros de gusano siguen siendo objetos hipotéticos, como muchos otros del bestiario de la relatividad. Pero un reciente descubrimiento podría ponerlo todo en cuestión. A finales de 2022, científicos de la Universidad de Caltech, California, trabajaron en un ordenador cuántico, es decir, un ordenador cuyo funcionamiento se basa en las leyes de la mecánica cuántica y la física de partículas. Lograron crear un agujero de gusano en miniatura dentro del procesador cuántico Sycamore, desarrollado por Google. Observaron que dos grupos distintos de partículas estaban conectados a través de un túnel, lo que hacía que una partícula migrara instantáneamente de un grupo al otro. Hoy en día, esta proeza de la ciencia sigue siendo objeto de estudio, pero bien podría representar un paso más en la reconciliación de la mecánica cuántica con la relatividad general. Hasta la fecha, estos dos modelos explican las leyes de la física en las escalas infinitamente pequeña e infinitamente grande, respectivamente. Sin embargo, existe una profunda incompatibilidad entre estos dos enfoques, que los científicos intentan conciliar lo mejor que pueden. Acabamos de viajar a los cuásares, objetos que brillan a miles de millones de años luz. Esta escala nos permitió comprender que, en su infancia, nuestro universo era muy activo. Las galaxias surgían aquí y allá, llenando poco a poco el vacío y reuniendo materia a su alrededor. Este proceso de creación dio lugar a grupos de formas diversas e intrigantes. Aunque sabemos que la Vía Láctea, al igual que Andrómeda, es una galaxia espiral, las observaciones del cielo muestran que no es el caso de todas nuestras vecinas. De hecho, algunos adoptan formas mucho más incongruentes. Las galaxias espirales tienen forma de disco aplanado, con brazos espirales que se enrollan alrededor de un núcleo central. Este núcleo suele ser un agujero negro supermasivo. Ricas en gas y polvo, en estas galaxias hay mucha actividad, de modo que muchas estrellas están muriendo y creándose en un momento dado. También hay galaxias elípticas. Como su nombre indica, tienen forma elipsoidal similar a un balón de rugby. Generalmente son más pobres en gas y polvo estelar, por lo tanto son menos activos. Podemos decir que son, en cierto modo, galaxias al final de sus vidas. Aún más sorprendentes son las galaxias espirales barradas, que forman un disco plano con una barra central de materia que lo atraviesa. Es el caso de la galaxia Twin-Gilo 1, situada en la constelación de Casiopea. Existen varios tipos de galaxias espirales barradas y, según las clasificaciones, la nuestra también es una de ellas. También existen galaxias lenticulares que forman un disco plano rodeado por un núcleo esférico central. No tienen brazos espirales, el disco de materia que rodea su núcleo es uniforme. Para hacer una analogía, podemos decir que el núcleo de estas galaxias es como un planeta rodeado por un anillo de materia como Saturno. Esta materia es principalmente polvo, por lo que se observa muy poca formación estelar. Algunos sostienen que estas galaxias fueron en su día galaxias espirales, pero que hoy han consumido todo su gas en la formación de estrellas. Sin embargo, debido a su gran luminosidad, otros creen que son producto de la fusión de dos galaxias, lo que les confiere una gran masa sin brazos espirales. Hay muchos tipos de galaxias en el cosmos y las clasificaciones por formas no son absolutas. Algunas incluso tienen dos formas distintas, probablemente como resultado de fusiones galácticas. Esto a veces da lugar a mezclas extrañas. Tenemos, por ejemplo, galaxias de cola de marea. En ellas se crea un puente de materia entre dos galaxias, de modo que nunca llegan a fusionarse por completo. Así, tienen dos núcleos que dejan tras de sí largas estelas de materia, formando enormes colas de marea.
Es el caso de la espectacular galaxia de las antenas. En cuanto a la galaxia Rueda de Carro, sería el resultado de la colisión de dos galaxias, una muy grande y otra mucho más pequeña. La galaxia más pequeña habría atravesado a la mayor por su centro y perpendicularmente a su disco, dando lugar a un increíble entrelazamiento. Hablando de anidamiento, ocurre que dos galaxias nunca se fusionan completamente hasta que forman una arquitectura cósmica muy particular. Este es el caso del sistema ARP-143, una estructura de forma triangular que contiene dos galaxias que interactúan constantemente. A veces, bajo el efecto de la gravitación, numerosas espirales de materia se agrupan, formando lo que se conoce como un cúmulo. El ejemplo más famoso es el cúmulo de Virgo. Situado a unos 60 millones de años luz, se cree que contiene más de 1500 galaxias, todas ellas en un radio de solo 7 millones de años luz. Esto es aproximadamente 132 veces el diámetro de nuestra Vía Láctea. Como puedes ver, las galaxias son fascinantes solo por su forma. Esto es aún más cierto para las curiosidades que contienen. Pero lo más curioso es que no son visibles. De hecho, ni siquiera sabemos si esto es real. Se conoce comúnmente como materia oscura. A finales de la década de 1970, una astrónoma estadounidense llamado Vera Rubin se interesó por los movimientos de las estrellas dentro de las galaxias. Sabía por las leyes del movimiento de Newton que los cuerpos que orbitan alrededor de un punto central tienen un periodo de revolución más lento a medida que se alejan de él. Es el caso de Urano y Neptuno, cuya velocidad de rotación alrededor del Sol es mucho menor que la de Venus y Mercurio. Dentro de una galaxia debería producirse el mismo fenómeno. Cuanto más periféricas sean las estrellas, más lenta debería ser su velocidad. Sin embargo, Vera Rubin observa que, a partir de cierto punto, la velocidad de las estrellas se estanca a medida que se alejan del centro, en lugar de disminuir constantemente. Este comportamiento inesperado plantea un problema de comprensión. La hipótesis más probable es que, en algún lugar, acechando en la oscuridad del cosmos, debe existir una masa de naturaleza desconocida que permite a las estrellas mantener su velocidad. Se denomina materia oscura. Entonces, tendría la propiedad muy específica de no emitir ni reflejar luz y de interactuar débilmente con otras formas conocidas de materia. Su efecto sería únicamente gravitatorio, lo que explicaría la estructura y los movimientos dentro de las galaxias. Se calcula que constituye el 80% de nuestro universo. En otras palabras, esto significa que solo seríamos capaces de comprender el 20% de nuestro universo, y que dentro de este 20%, muchas cosas como los agujeros negros aún escapan a nuestra comprensión. Si aceptamos la hipótesis de la materia oscura, la mayor parte de nuestro universo quedaría oculta a nuestra vista. Al principio, los científicos pensaron que esta falta de materia se debía a la presencia de agujeros negros, exoplanetas, enanas marrones y estrellas de neutrones que aún no habíamos observado. Pero tras el descubrimiento de la radiación fósil, es decir, la reminiscencia de los primeros fotones emitidos en el universo observable, esta idea quedó invalidada. De hecho, la radiación fósil nos permite determinar con bastante precisión la cantidad de materia conocida en el universo. Y esta cantidad estaría lejos de ser suficiente para sustituir a la hipotética materia oscura. En la actualidad, los candidatos más prometedores para explicar la naturaleza de la materia oscura son los WIMP. Se trata de partículas masivas que interactúan débilmente con la materia ordinaria. Pero una vez más, el problema se repite. Si los WIMP existen,
su naturaleza no es completamente desconocida. En física de partículas, una hipótesis llamada supersimetría nos da algunas respuestas. Para que esta hipótesis sea válida, predice la existencia de un bestiario de partículas nunca antes observadas. Uno de los objetivos de los experimentos del acelerador de partículas del CERN es encontrar estos misteriosos elementos. Algunos investigadores prefieren las partículas supersimétricas porque también son un factor clave en la teoría de cuerdas. Esta compleja teoría de la física de partículas nos dice principalmente que los elementos subatómicos están formados, de hecho, por objetos unidimensionales, cercanos a lo infinitamente pequeño, llamados cuerdas. Es importante señalar que actualmente ninguna observación ha validado la hipótesis de la teoría de cuerdas o de la materia oscura. Es más, hay quien sugiere que la materia oscura simplemente no existe. En realidad, el problema vendría de las teorías que utilizamos, a saber, la teoría de la relatividad general. La relatividad explicaría solo una parte de la física que rige nuestro mundo, pero sería incompleta, igual que la mecánica newtoniana en su día. Sin embargo, la materia oscura no solo explica la estructura de las galaxias y los cúmulos. A menudo se asocia con su contrapartida, la energía oscura. También conocida como energía oscura, es otra hipótesis que explica la expansión del universo. Para entenderlo, hay que tener en cuenta que el universo está en constante expansión. A escala astronómica, todas las galaxias se alejan unas de otras. Para ilustrar este fenómeno con una imagen, imagina una cuadrícula de puntos dibujada en un globo. Ahora imagina que inflas el globo una y otra vez. Verás cómo los puntos se alejan unos de otros a medida que el espacio se amplía. En este ejemplo simplista, estamos en 2 dimensiones, pero en el universo, el mismo fenómeno se produce en las 3 dimensiones del espacio. Y lo que es aún más sorprendente, la expansión se acelera cada vez más en el caso de las galaxias situadas en los bordes del universo observable. Se trata del único fenómeno hasta la fecha cuya velocidad supera la de la luz. La energía oscura sería, pues, una de las fuerzas que explicarían este incomprensible fenómeno de expansión. Si lo tenemos en cuenta, podemos determinar el tamaño real de nuestro universo. Sabemos por los registros fósiles que el universo tiene una longitud de unos 13.800 millones de años luz. Pero como la expansión supera la velocidad de la luz, los fotones emitidos por objetos aún más lejanos aún no han llegado hasta nosotros. Si pudiéramos capturarlos, podríamos ver el universo en su estado y tamaño actuales. No mediría 13.800 millones de años luz, sino 46.000 millones de años luz. Un tamaño absolutamente inconmensurable que para nosotros se asemeja al infinito. Todo esto plantea cuestiones aún más profundas. Si el universo se expande, ¿en qué se expande? ¿Existe otro universo con límites bien definidos que rodea al nuestro? ¿O simplemente no hay límites? Y si el universo se expande, ¿qué ocurrirá cuando todas las galaxias estén separadas por miles de millones de años luz? Puede que nunca obtengamos respuestas a estas preguntas, pero una cosa es segura: nunca dejaremos de hacerlas. Estamos casi al final de nuestro viaje interestelar, pero antes de irnos, veamos otros descubrimientos fascinantes. Antes hemos hablado de las formas de las galaxias, pero ¿qué hay de su tamaño? Pues bien, si te diriges a la constelación de Virgo, podrás ver la galaxia más grande conocida hasta la fecha. IC 1101 está a 600 millones de años luz y tiene 6 millones de años luz de diámetro. Comparada con ella, nuestra Vía Láctea, que apenas mide 100.000 años luz de ancho, parece ridículamente pequeña.
Dentro de la Vía Láctea hay no menos de 100 billones de estrellas, 250 veces más que en la Vía Láctea, con una masa total estimada en 100 billones de veces la del Sol. Esto es sencillamente gigantesco. Es posible que IC 1101 sea el resultado de fusiones sucesivas entre varias galaxias, pero no hay nada seguro al respecto. Donde las cosas se ponen realmente vertiginosas es cuando se considera que es probable que existan galaxias aún más monstruosas, pero sencillamente nunca se han descubierto. IC 1101 es la galaxia más grande conocida, pero no es en absoluto la más lejana. Ese título es para HD 1. Su distancia, 13.500 millones de años luz de la Tierra. Al estar tan lejos, las imágenes que obtenemos de él lo muestran bajo una luz completamente nueva. Estamos viendo el comienzo de su formación, cuando solo tenía 300 millones de años después del Big Bang. Para verla, hay que mirar hacia la Osa Mayor. Como aún está en pañales desde nuestra perspectiva, es una galaxia pequeña. Solo mide 6.000 años luz, lo que la hace ridículamente pequeña en comparación con IC 1101. Pero esta juventud también la hace más activa. Según las imágenes que tenemos de ella, produce unas 20 veces más estrellas por unidad de superficie que la Vía Láctea. Mientras que hace unos cientos de años apenas podíamos detectar astros lejanos de nuestro propio sistema solar, como Neptuno o Plutón, es asombroso lo mucho que ha evolucionado nuestra capacidad para escudriñar el cosmos. Esperemos que los descubrimientos continúen durante muchos años. Mientras tanto, ya podemos maravillarnos con lo que el cielo nos regala para observar en las noches de verano. Durante nuestro viaje por el cosmos, hemos descubierto muchos artefactos sorprendentes. Entre gigantes rojas, enanas rojas y estrellas de neutrones, sabemos que no todas las estrellas son tan calientes como nuestro Sol. Peor aún, pueden dar lugar a acontecimientos violentos como la formación de agujeros negros estelares y explosiones de supernovas. Pero también pueden terminar sus días pacíficamente, permitiendo que sus gases se disipen, dando al universo el material que necesita para formar nuevas estrellas resplandecientes. También hemos visto que los agujeros negros encierran muchos misterios. Pueden formar cuásares o producir una cantidad fenomenal de ondas gravitacionales cuando colisionan. También son una excelente fuente de imaginación para la ciencia ficción. Al retroceder hasta los límites del universo observable, hemos visto que en todo momento actúan mecanismos que escapan a nuestra comprensión. En cierto sentido, el universo nos invita a seguir siendo curiosos. Así que nos corresponde a nosotros hacer todo lo posible para no decepcionarlo, intentando desentrañar constantemente los misterios del infinito.